el pasaje que voy a leer hoy para introducir este mensaje. El mensaje de hoy es fe versus miedo. Lo digo al principio porque después Leonardo toma y me dice, ¿cuál es el título, Leo? Es fe versus miedo. Pero quiero ir a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, y les voy a leer. Jesús calma la tormenta. ¿Pusiste a grabar? Sí, por supuesto. Fíjense arriba que dice recoge. Puse a grabar cuando Maru se puso en la oración. Jesús calma la tormenta. Dice, ese día, al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tú traigas una palabra de dirección para nosotros, de aliento, Señor, a través de esta palabra tuya tan apreciada, Padre. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Amén. Amén. Y amén. El marco de todo esto que leemos es que el miedo, la ansiedad y el pánico que pasaron los discípulos esa noche, en realidad son factores que están presentes en nuestra vida cotidiana, en las grandes ciudades donde vivimos, pero también en los lugares pequeños, como el campo donde se crió mi esposa, o en la ciudad donde me crié yo. El miedo nos acompaña y se disfraza de maneras diferentes. Es una constante en la vida, es una constante en el caminar diario. La forma más deprimente del miedo, lo que más, por lo menos a mí, a título personal, me asusta, es el miedo a lo imprevisto, a lo sorpresivo, a lo inesperado. ¿Y por qué? Porque por más mental que sea y por más planificador que seas, contra esa realidad de lo imprevisto no hay planificación posible. Resulta imposible programarnos para algo cuya naturaleza y cuya profundidad o densidad vamos a desconocer por completo. Ahora, cuando analizamos este pasaje, está inmerso en una serie, Marcos 4, Marcos 5, de actividades intensas del Señor Jesús. El incidente que Marcos nos presenta acá está enmarcado dentro de otras actividades intensas de Cristo. Es lindo ver que esto pasa mientras Jesús está restaurando y está beneficiando a tantos otros a su alrededor. Antes había hecho milagros, había interpretado parábolas, había dado definiciones teológicas, había seleccionado a sus apóstoles, había, digamos, formado el gabinete del reino. Pero después de esa actividad, cuando pasan a la otra orilla, la actividad de Jesús no cesa. Empieza a curar al gadareno, restaura la salud de esta mujer con flujo de sangre, resucita a la hija de Jairo. Son milagros que nos hacen ver como en un telescopio, cómo Jesús va dándose a conocer como un Cristo sanador, un Cristo liberador. El poder de Cristo actúa para beneficio de todos, pobres, ricos, gente con nombre y gente anónima, religiosos, como Jairo, que era oficial de la sinagoga, y gente inconversa quizás, sin fe, como el gadareno y como la mujer sirofenicia.
Ahora, es un texto que está lleno de contrastes. Cuando analizamos lo que dice la palabra, vemos que el evento en sí que relata Marcos trae hechos interesantes. Por un lado, la furia loca de la tormenta, de ese huracán, y por otro lado, la calma de Cristo en medio de esa tormenta. Por un lado, la debilidad de los discípulos frente a esa tormenta, y por otro lado, la firme autoridad de Cristo en la misma escena. El poder de un Cristo débil, que estaba agotado humanamente y que se puso a descansar por eso, dominando la fuerza del viento y del mar. Es un contraste, un Cristo el que necesita descanso, pero que no pierde el poder. Y cuando vamos a hacer una inmersión al texto, nos damos cuenta que Jesús despide a la multitud. ¿Y por qué despide a la multitud? Cristo necesitaba descanso. La humanidad de Cristo, Cristo hombre, necesitaba un descanso, una tregua en toda esa actividad. Había estado expuesto contra los poderes demoníacos, contra los poderes de la muerte, y se había cansado. Y la voz griega que usa este texto para decir lo que Jesús le dice a sus discípulos, apofentes, significa enviar, pero sin misión alguna. Digamos, enviarlos solo para separarse de ellos, que es distinto con apostelo, que también viene de la misma raíz apo, pero que tiene el mismo prefijo, pero apostelo es enviarlos con un propósito. Acá los estaba enviando solamente para quedarse solo, porque necesitaba descansar. Es interesante esto. Necesitamos descanso. Dos factores que producen miedo, que les produjeron miedo a los discípulos. Primero les dijo, pasemos al otro lado. Esa orden de Cristo, pasar al otro lado, es pasar a lo desconocido, a la orilla oriental del mar de Galilea, pero para ellos era lo desconocido. Iban a ver al Gadareno, pero no habían estado. La iniciativa de Cristo como capitán de ese equipo apostólico que había juntado a los mejores, iba a tener repercusiones para ellos. Y además dice que no solamente se enfrentaban a lo desconocido, sino que se enfrentaban ya caída la tarde. Este es otro factor que contribuye al miedo de estos discípulos. Ahora, solo Marcos señala esto de la tarde, ni Mateo ni Lucas lo hacen. La tormenta se desata mientras van a lo desconocido, al otro lado, a horas oscuras de la noche. No es lo mismo hacer frente a una dificultad de día que de noche. No es lo mismo enfrentar un huracán de día que de noche, porque de noche es cuando se borran todos los perfiles y se empiezan a difuminar, a hacerse imperceptibles los contornos. Es donde las defensas emocionales nuestras son más débiles y el insomnio produce pensamientos macabros, donde un mero dolor de cabeza nos parece que es un cáncer cerebral, donde un ruido producido por un avión nos hace creer que es un terremoto que está viniendo. Las sombras de la noche acrecientan los problemas y dan forma a fantasmas de realidades realmente intrascendentes. La ansiedad se acrecienta y el miedo se acrecienta durante la noche, en las horas de la noche. Y ahí pasa esto. Llega la tormenta, lo imprevisto. Y estamos frente a esta realidad de la tormenta. Llega, la verdad, a estos discípulos les llegó como a nosotros nos llegan muchos dolores de la vida, sin avisar. Física y emocionalmente fueron abatidos por este imprevisto, por una situación que no habían tomado en cuenta, por un dolor de una partida que no habían tenido en cuenta en sus presupuestos. El mar de Galilea, digamos, podría ser una parábola de lo que es la vida. Un mar y una vida que puede estar en calma total y de pronto, sin previo aviso, convertirse en una zona de tormentas y de vientos huracanados. Y esos vientos de sol que se van paseando por nuestra vida producen este fenómeno
pero se va formando de a poco. Nosotros no nos damos cuenta, pero Jesús está ahí. La tormenta esta es grande, real, megalé en griego. De ahí viene megalotón, algo descomunal, algo humongous, le diría, ¿no es cierto? En inglés algo humongous. Grande, pero real es esa tormenta, pero tan grande y tan real es la calma con la que Cristo va a calmar la tormenta. ¿Por qué obedecer? Vamos a hacer una pausa. Acá estamos bien. Si todo lo que dije es cierto, y si fue el obedecer al Cristo lo que llevó a los seguidores a enfrentarse con esta tormenta, buscando llegar al otro lado, que era lo que le había pedido el Señor, ¿qué beneficios trajeron, derivan de obedecer a Cristo, las órdenes de Cristo, sabiendo que vamos muchas veces a lo desconocido? Digamos, en primer lugar, que viajar en la vida con Cristo no nos lleva con un pasaporte visado a una vida en la cual vamos a disfrutar la ausencia total de dolores y a una vida donde no tendremos que pagar nuestra cuota de ansiedad y de desasosiego. La teología de la abundancia y la teología del buen éxito, como se predica en muchos lugares, no solo no tiene fundamento bíblico, sino que es antibíblica. Vamos a sufrir. Lo que decía Maru, llega y es ineludible. No podemos eludir el sufrimiento, el dolor, porque si no es mío, es tuyo, es de otro. Son circunstancias de la vida. Pensar de que automáticamente por aceptar a Jesús vamos a estar ya gozando de eso en el cielo es irreal, porque tenemos un tramo de aquí al cielo. Ya estamos en el cielo, ya estamos viviendo la eternidad, pero ahora estamos viviendo en un mundo caído, como nos decía Eduardo. La gente es mala por naturaleza, hay maldad. En realidad, lo contrario a no tener que sufrir parece ser lo cierto. El andar con Cristo nos hace sensibles a dificultades y a problemas que antes ignorábamos porque estábamos en nosotros mismos. En verdad, Cristo mismo nos lleva al corazón de muchas de nuestras tormentas en la vida para transformarnos. Pero la persona que anda caminando con Cristo está acostumbrada a andar en tormentas y a ver las tormentas en la vida de otros y a ayudarles. Cristo nos abre la vista y empezamos a ser sensibles al dolor humano y al dolor de otros. Bueno, regreso a la pregunta, ¿cuál es la ventaja de obedecer a Cristo? ¿Por qué seguir las órdenes si van a llevarnos al mismo lugar del huracán y a veces de noche? Pero la respuesta es contundente, porque Cristo está a bordo en la barca con nosotros. Cristo está a bordo y nuestra obediencia a Él es la única garantía que tenemos de que vamos a llegar a la otra orilla atravesando esa tormenta. Él está navegando con los discípulos y Él puede ir a socorrerlos y ellos saben que lo tienen allí y que pueden ir a pedirle y sabiendo que van a recibir ayuda. Cuando confiamos en Jesús, la dirección de la nave, no importa la tormenta que estén atravesando, es segura. Podemos decir, voy a ir al otro lado, hacia otro mar, a una ciudad mejor. Y con certeza voy a llegar porque Cristo va conmigo. Ahora fíjense, estos discípulos, el equipo de los capitanes del reino, eran presas de terror. Hombres que no eran aficionados, sino profesionales de la pesca. Ellos estaban acostumbrados a estar en el mar. Allí es donde habían gastado todos los recursos, las maniobras, habían hecho el esfuerzo para poder sobrevivir a semejante huracán, pero de repente habían gastado todo lo que humanamente sabían hacer y de repente recuerdan a un personaje que iba con ellos en la barca, dormido, durmiendo, descansando. Y llenos de pánico, con el pánico dibujado en la cara, corren a Él. Es la última esperanza, Jesús. No habían pensado antes
en Jesús. Después de todo, un Cristo dormido tiene más poder que una tormenta despierta. ¿Y qué hacen? Corren a despabilarlo. La nueva versión española dice, corren a sacudirlo para que despierte. Fueron a sacudirlo. Nunca hubo un intento más desesperado, pero también más lleno de esperanza, porque sabían a quién estaban yendo y lo tenían ahí. Nunca hubo una súplica más segura que la que hicieron. Porque en verdad la acción de Jesús, la acción del Maestro, marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Un carpintero dormido iba a salvar a un montón de pescadores despiertos. Es un contraste, pero la escritura es preciosa. Es interesantísimo ver cómo en diferentes pasajes de la Biblia los autores bíblicos recogen la misma reacción de estos discípulos, en los sinópticos, porque este pasaje de la tormenta en el mar de Galilea está relatado. Marcos, según 3 versiones distintas, dice, Maestro, ¿no te importa que nos hundimos? Otro dice, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y otra traducción dice, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Lucas lo expresa de una manera parecida cuando los discípulos le dicen, nos estamos hundiendo, perecemos. Pero la diferencia más notable es cómo aborda Pedro el tema, y lo relata Mateo, porque más que un reproche sin fundamento, es una súplica sabiendo a quién iba. Auxilio, Señor, que nos hundimos. Señor, sálvanos, que perecemos. Y hay una implicación en toda esta diferencia. Las formas de expresar los clamores se cuentan porque son importantes. A veces nosotros mismos nos acercamos a Cristo con reproches y con preguntas absurdas, el estilo que Lucas y Mateo relatan, y Marcos relatan. ¿No te importa, Señor, que nos estamos hundiendo y vos ahí durmiendo? Esa forma de acercarnos a Jesús expresa dudas sobre el carácter de Jesús, sobre todo lo que había hecho y sobre todo lo que iba a hacer después. Pero Pedro llega clamando, y esa es la manera que yo les invito a que lleguemos a Cristo. No la de Lucas, que solo informa, Señor, nos estamos hundiendo, sino la de Pedro, que llega con una súplica, Señor, auxilianos, porque si vos no metés la mano en esto, perecemos, nos hundimos. Esa es la forma que deberíamos obrar. No entendemos los misterios de la gracia, que a veces nos hunden en la desgracia, pues estamos del lado de la gracia, pero a veces pasamos tristezas. Y desde el fondo de esos misterios vamos a ir a Cristo para decirle, Señor, sos el único que podés salvarnos. Y el Señor despierta. Porque dice eso la palabra, Salmo 121 dice que no va a dormir el que guarda a Israel. Y Israel somos nosotros. Cristo no es sordo a nuestro clamor. Cristo está ahí. Es posible que no nos conteste en la forma que nosotros esperamos, pero siempre va a despertar ante nuestro grito de angustia. Y es ese Cristo despabilado, despierto, el que va a aquietar la tormenta. Como le puso bozal a esa tormenta. El viento cesó y el mar se rindió. Pero hay otra tormenta y otras tormentas que siguen viniendo y reclamando la atención y el poder de Cristo. Y parece que esta sección del Evangelio nos presenta a un Cristo especializado en lidiar con huracanes de distinta naturaleza. El próximo huracán se desata en el cerebro del Gadareno, el otro en el corazón de Jairo, un padre afligido, el otro en el corazón de una mujer enferma que tuvo fe, el otro en la muerte de un adolescente fuera de tiempo. Pero Cristo, como hizo con la tormenta, dominó todos esos huracanes, los de adentro y los de afuera.
El poder de Cristo no tiene barreras. Su amor no se limita solamente a lo fácil. El amor de Cristo también está en las cosas difíciles. Y la tormenta exterior fue vencida. Una gran calma. Pero ahora viene Jesús y les hace la pregunta. Porque le dijo, muchachos, sigan durmiendo. No, ahora dice, ¿por qué fueron tan cobardes? No tienen fe. ¿Por qué se amedrentan? ¿Cómo es que no tienen fe? En diferentes versiones les habla de esa manera. Y esa verdad, en la pregunta de Jesús, es que no creen quién soy. El Señor está estableciendo un contraste entre la duda intelectual y la fe, entre el miedo y la fe, entre reconocer el poder libertador de Cristo frente a los pánicos de la vida, frente a lo imprevisto de la vida, cuando nuestra mente trata de actuar sin fe ante lo imprevisto. Porque ante lo imprevisto es donde nosotros tratamos, y esto Patricia debe estar tomando nota, tic, 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 esto era para Esteban. Yo le dije, este mensaje me va a tocar a mí antes que a nadie. Porque yo trato de hacer un plan, cambio el testamento, hago esto, hago otro y demás, para evitar lo imprevisto. Y mi esposa siempre me dice, estás actuando sin fe. La fe no es un factor intelectual. La fe es una realidad existencial que crea actitudes nuevas en nosotros. Y la fe que se menciona aquí es la fe del Antiguo Testamento, emuná, el emuná del Antiguo Testamento, de donde viene la palabra amén. Tener emuná, tener fe en Dios, es decirle a Dios, sí Señor, amén, así va a ser. Esto es lo que hizo Cristo en Getsemaní. Después de que suplica si es posible que pase esta copa, este vaso, esta prueba, dijo, pero que se haga tu voluntad. Amén, Señor. Que sea tu voluntad. Ese es el amén. Y por supuesto, esta historia tiene un final feliz, lógicamente. El incidente debería terminar con estos hombres de rodillas, proclamando el señorío y el poder de Cristo. Pero no es así. Termina ilógicamente, con una expresión de temor y con una pregunta que ellos no saben todavía contestar. Después de que Jesús se había levantado, había calmado la tormenta interior, dice, ¿y quién es este? La identidad de Cristo es la raíz del problema, el corazón del problema, no en esa barca, sino ahora, aquí, también, para nosotros. Y esa pregunta es tan vital que aún Satanás la usa para tentarlo. Si eres el Hijo de Dios. De nada valía la revelación que ya había hecho el Señor en el bautismo y que los apóstoles habían todos escuchado. Este es mi Hijo. Porque ahora vuelven ellos y preguntan, ¿y este quién es? La realidad que la vida enseña es esta. Para vencer el miedo es necesario, hermanos, acá, ahora, hoy, nosotros, contestar con integridad y correctamente la pregunta sobre la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Solo así vamos a despejar la incógnita de lo que estamos pasando y solo en Cristo vamos a despejar la incógnita de nuestra propia identidad. Si yo sé quién es Cristo, sé quién soy yo si yo estoy en Cristo. Y quienes nos resistimos a lidiar con este problema, vivimos en un miedo atroz. La pregunta se va disfrazando y nos llega en forma y expresiones distintas, pero siempre llega. Y la respuesta a esta pregunta es ineludible. Cristo, tú eres el Hijo de Dios, eres mi Salvador y eres mi ancla en la tormenta. Y no contestar a esa pregunta es equivalente a contestarla. Termino con esto. El 5 de abril de 1943, Dietrich Bonhoeffer, un pastor y un teólogo alemán, fue detenido por miembros de la Gestapo, del grupo nazis
de inteligencia e iba a morir días después ahorcado. Y luego de ser ahorcado, horas después de ser ahorcado, las fuerzas aliadas, victoriosas, liberaban a las víctimas del horror nazi. Pero a él no pudieron liberarlo. Pero un compañero de prisión, un agente secreto del gobierno inglés, compañero de prisión de Bonhoeffer, describe con estas palabras que le voy a leer los últimos momentos de este mártir de tiempo actual. Payne West es el nombre de este agente inglés. El pastor Bonhoeffer, antes de ser ahorcado, celebró un servicio, dice, y nos habló de tal manera que tocó los corazones de todos, usando las palabras apropiadas para expresar el espíritu de nuestra condición y los pensamientos y resoluciones que había producido. Y justamente, al terminar su última oración, la puerta se abrió y dos hombres de macabra apariencia, vestidos de civiles, entraron y dijeron: prisionero Bonhoeffer, venga con nosotros. Estas palabras, venga con nosotros, para los prisioneros por quienes ellos habían venido, significaba una sola cosa: el patíbulo. Le dijimos adiós. Él me llamó a un lado y me dijo: este es el fin, pero para mí es el principio de la vida. ¿Cómo explicar tan valor ante la realidad de una muerte cruenta e injusta? El mismo Bonhoeffer contesta la pregunta en un sermón sobre el pasaje de Marcos que usé hoy para este sermón. Y las últimas palabras de Bonhoeffer van a ser mis últimas palabras. El Cristo vivo mismo quiere decir al mundo que para aquellos en quienes Él ha entrado, el miedo ha desaparecido. El Señor les bendiga rica y espectacularmente. Amén. Amén.